Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Ya retornó Elmer Espinal. ¿Cómo que le están diciendo? Le bautizaron el nombre con J ahora a Elmer. Bueno, les saludo y voy a comentar inmediatamente las noticias del día de hoy. Recientemente, hace algún momento escuchábamos al presidente de la República y hablaba de la construcción de viviendas para policías. Si le prestan atención a todas estas noticias, o a la gente que le presta atención, a nosotros, porque obviamente trabajamos, vivimos de esto, de la noticia, pues nos es fácil hacer referencia a los hechos que se mencionan, que se conocen, lo que anuncian los presidentes, lo que dicen los planes de gobierno. Cuando se creó la tasa de seguridad, todo esto iba contemplado. Decían logística y hablaban de salarios y viviendas para que los policías no se vieran obligados a involucrarse en cuántas cosas. Eso se dijo desde que se creó la millonaria tasa de seguridad de la cual no se conocen informes. O sea que no es un anuncio nuevo. De igual forma, en la acción de huelga que hicieron los policías, que aprovecharon la coyuntura política, porque sí la aprovecharon esa coyuntura política de pasadas las elecciones y comenzaron a solicitar algunas cositas, lograron más. Les ofrecieron hasta eso y más. O sea, el anuncio ya sería una vez más que lo viene a decir el presidente de la República porque ya lo ha hecho, ya lo ha mencionado, repetimos. Eso de las viviendas se viene anunciando desde ya días en el país para los policías y que no se vean involucrados en estos hechos, o sea, que tengan un salario digno. Siempre hay gente que va a decir que un dicho muy rural que dicen que gallina que come huevos aunque le quemen el pico, y es cierto. Así es, ¿no? El que está acostumbrado a actuar mal va a actuar mal y el que es correcto va a ser correcto en todo momento. El tema que sigue en el país es el del diálogo y el presidente hizo invitaciones que no sé si son públicas o si las realiza así como lo solicita Salvador Narrala, que escuché a Salvador Narrala decir aquí en la radio que necesitaba una invitación por escrito. Y es cierto que quizás no hemos reparado en eso. Si es que se hacen los llamados así públicos como para que la gente diga, lo están involucrando, pero estos necios no quieren ir, o si verdaderamente lo están invitando, ¿cómo lo están invitando? ¿Hay una formalidad o un llamado? Como que digan, invitamos a Rodolfo que vaya, entonces yo me doy por invitado, sencillamente me voy a involucrar, o hay un llamado. No lo sé si hay y no lo sé si es por escrito, especialmente cuando están un sector que amerita toda la formalidad de una invitación. Y el otro, como lo han dicho tantos sectores, con quién va a dialogar y quién debe ser el convocante. La manzana de la discordia o un grupo que sea alterno de imparcialidad. Y aquí estamos en eso de si son extranjeros o no son extranjeros. El hecho es que no se haya con quién dialogar en el país, no se haya con quién dialogar porque lamentablemente las iglesias perdieron su imparcialidad, perdieron esa credibilidad que debían de tener las iglesias, porque algunos pastores se volvieron chamberos, como se dice, otros se involucraron y se sintieron muy afines a posiciones de gobierno y eso les hizo perder mucho esa credibilidad y ese poder de convocatoria. Las iglesias, insisto, se involucraron en tantas cosas que hoy deberían de ser los llamados, pero no lo son, porque ninguno de ellos tiene la credibilidad y nadie apuesta por una imparcialidad de ellos en un diálogo en el país. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo he venido señalando por muchos días. ¿Qué significa un diálogo nacional? ¿Qué hay que entender por un diálogo nacional? Oficializar el status quo, oficializar la reelección presidencial y olvidar lo que pasó en las elecciones. ¿Cuánta gente de la que hoy alega, cuánta gente de la que hoy cambió de opinión decía el día de las elecciones, un día posterior, el mero día, recuerdo cuánta gente decía irreversible, un triunfo, irreversible, pero fue reversible. Fue reversible con un cálculo bien programado, ¿no? A un jueves. Al jueves el conteo iba dando tantas que el jueves exactamente bien calculado ya se había remontado el cómputo de esas elecciones. Miren, esto del diálogo para algunos es urgente. ¿Es urgente por qué? Y que sea el presidente el que convoque, porque significa aceptar el status quo, como les decía. Que el presidente quede como presidente,
demos vuelta de hoja, nada pasó en el país. Eso es lo que aspiran muchos. ¿Quiénes están aspirando eso hoy en el país? Voy a hablar de los dos sectores, pero ¿quiénes aspiran más eso? Los que se han visto beneficiados, para quienes la administración del presidente Hernández ha sido tan provechosa que algunos han salido de la pobreza, otros tienen tantos beneficios que obviamente el status quo, que las cosas vuelvan a la normalidad, para ellos es una cuestión desesperante. La gente que se ha venido beneficiando con negocios, con beneficios, con favores del gobierno, esto es desesperante. Ya quieren que cese todo esto porque quieren seguir en la normalidad de beneficios para ellos. Eso es lo que para ellos es lo bueno, seguir en esa feria en que han estado durante 4 años. Eso no es diálogo, y eso no significa, repetimos, querer a Honduras, significa defender los intereses particulares. Por el otro lado está la gente de la alianza, que no se miden. Yo no sé si se miden o no se miden, quiero ser claro en esto. Esas acciones de protesta, si ustedes las ven internacionalmente en partes donde se han dado, hay protestas que son tan pacíficas y tan poderosas que pueden votar un presidente. Bueno, de hecho, en Guatemala la salida de Otto Pérez comenzó con ese tipo de movimientos. Esa fue la caída. Si vamos en la historia, el movimiento que hizo Mahatma Gandhi fue precisamente pacífico y le dieron vuelta, fueron determinantes en el mundo para hacer cambios. Pero repetimos, pacífico. ¿Qué sucede con esas acciones que terminan como la que vimos el viernes pasado? Decíamos que la oposición ha demostrado tener un poder de convocatoria. El expresidente Zelaya tiene poder de convocatoria y la gente lo sigue. Y entre ellas lo está siguiendo hoy gente que ni siquiera puede comulgar con él o que ha comulgado con él. Pero esas acciones que se dan, lo que pasó en el Hotel Marriott para el caso, ¿qué tiene que ver este hotel? ¿Qué tienen que ver los ejecutivos de este hotel? Entonces, la gente que invita a esas marchas debe tener grupos que inmediatamente eviten, y si es que es más, deberían ellos mismos, hubo un comunicado que lo emitieron hace tiempo, ellos mismos deberían de detener a quien haga un acto de tal naturaleza. ¿Por qué? Les desnaturaliza, y la gente que es pacífica jamás va a acuerpar este tipo de hechos. Y también quizás no han medido las acciones como eso, intentar quemar el Hotel Marriott, o cualquier otro hecho, meterle fuego a otro edificio, lejos de beneficiarles, les perjudica, beneficia al presidente, beneficia el status quo. ¿Por qué? Yo creo que los más emocionados con lo que puede pasar pueden ser, y aquí es un criterio muy particular, la gente que está en el poder, los que quieren que esto no cambie. ¿Por qué? Porque saben que los actos vandálicos son repudiados en el mundo. Y la gente que es pacífica se tiende a separar de los movimientos que son violentos. Se tiende a separar. Entonces, el mayor beneficiado es el Partido Nacional, el gobierno. Porque entonces la gente comienza a ver, así, ahí están vagos, ahí están estos, que quieren desorden en el país. La comunidad internacional comienza a ver, así, este es presidente de Honduras, es un violento, quiere meterle fuego al país. O sea, gente que opinó bien termina opinando mal. Entonces, esto es de ser inteligente. Hay manifestaciones fuertes, pacíficas. Comenzaron con las antorchas en el pasado y demostraron, porque una marcha callejera, un movimiento callejero pacífico dice más que cualquier cosa. Dice más, esto es como cuando usted insulta. ¿Qué duele más a veces? ¿Un golpe que le den a ustedes o una frase hiriente? Es la frase la que le duele más que el mismo dolor que va a sanar. Pues esas acciones, repetimos, quien crea que beneficie una lucha de la oposición, acciones como meterle fuego, quemar, destruir, crea lo que está jugando más bien hacia el poder. Le está haciendo un gran favor al gobierno, al presidente Hernández, al Partido Nacional, le están haciendo un gran favor, porque ellos están demostrando que son violentos y lo único que quieren es caos y desorden. Hay que actuar con inteligencia en todo esto. Lo del diálogo, asistir o no asistir, pues tienen toda la razón. ¿Con qué van a asistir? ¿Qué es lo que se va a dialogar? Hay que poner los puntos claros sobre la mesa. Escuchaba a los partidos enanos del país. Los partidos enanos se han reunido y están en una situación de ganancias de pescadores. Así están.
río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Por qué? No tienen nada que ofrecer. Escuchen ustedes la ridiculez de esta gente. Se van, se unen y hacen una agenda de 26 puntos, por favor. Esto es como cuando salían los maestros y otras organizaciones que van a las calles a protestar por un salario y le meten un rosario, un combo de peticiones. Eso no sirve. Usted va a un diálogo con cosas claras. ¿Cuál es el problema que tenemos en el país? Pues ese es el tema a tratar. ¿Qué sucede cuando usted mete 26 puntos? Usted lo único que hace es dilatar las cosas. Y parece que estos partidos enanos le están apostando a dilatar. Están haciendo un juego sucio. Esa da la impresión que están haciendo. ¿Por qué? Vienen los gobiernos o la gente que les beneficia, dice, ok, vamos a discutir 26 puntos y comienzan por los menos importantes. Comienzan por aquellos que no tienen nada que ver con el problema y luego le comienzan a decir, dándole largas, avance el diálogo, ya estamos de acuerdo en el 40% de los puntos y así van subiendo, de acuerdo ya avance el diálogo en un 80% de los puntos, en un 90% de los puntos y se quedan después que el punto principal es el último en el que no se ponen de acuerdo. No se pueden meter 26 puntos para ir a dialogar. Ese es un juego ridículo que están haciendo los partidos enanos del país. ¿Cuál es el problema en Honduras? ¿Qué nos tiene divididos? Bueno, en primer lugar, nos dividió el tema de la elección, la reelección, porque no estaba contemplada ni está contemplada en la Constitución de la República. ¿Qué termina de agravar eso? Los resultados electorales, que comienzan a revertir unos resultados que se daban como irreversibles. Ese es el problema real. Dejemos de buscarle otras cosas y meter otras cosas que no tienen nada que ver. Ese es el problema real. ¿Cómo convencer a la gente que ahora le dicen que perdió, que acepte esos resultados? Ese es el tema. Si después quiere seguir dialogando, que se divierta, que se vayan de paseo, que alquilen un hotel, así como tienen la costumbre, que se vayan a dialogar estupideces. Pero para resolver un problema hay que hablar del problema principal. 26 puntos. El peaje y otras cuestiones, esas cuestiones de gobierno. El peaje es una cuestión que tiene que discutir el gobierno con sus autoridades y eso tiene que comunicarlo a la población. Eso no es para que vaya acá, eso se puede discutir en el Congreso de la República. Para eso es esto. Pero, repito, un diálogo es con el problema toral. No vayan a caer en ese juego de 26 puntos y que comiencen a hablar. Vamos a discutir los primeros 5 puntos y 5 puntos que no tienen nada que ver, solo para darle larga. Al presidente le beneficia todo esto. Le beneficia horriblemente. El presidente quiere llegar al 27 y decirle a la comunidad internacional, estamos dialogando, ya tenemos en una agenda, hemos avanzado y el 50% de nuestras diferencias ya están arregladas, pero no está arreglado el problema principal. ¿Se fijan? Se trata de ser inteligente. No metan ese montón de cosas. Los que están metiendo un montón de puntos son los que no quieren resolver el problema principal del país. Y repito, para los de la oposición, si ustedes creen que incendiando edificios, creando actos vandálicos, están ganando, están perdiendo. Le están haciendo un gran favor al partido de gobierno y al gobierno porque le está diciendo a la comunidad, vean, estos son gente revoltosa que no quieren solventar la crisis en el país. Algunos creen que a eso le apuestan. Y gente en el país que quiere acompañarlos no los va a acompañar con actos violentos de esta naturaleza. Las marchas, así con el poder de convocatoria, les pueden dar unos resultados impresionantes sin necesidad de caer en esos extremos. Si son infiltrados, pues entonces comiencen ustedes mismos a capturar a quienes comiencen a hacer actos vandálicos. Comiencen ustedes mismos a detenerlos y le dan un ejemplo a la población. Podrían ganar más. Voy a reflexionar sobre este tema con el licenciado Jorge Yescas Oliva, analista político del país, sobre la problemática. ¿Qué tal está, don Jorge? Gracias por acompañarme aquí. Encantado de saludarle, muchas gracias, para tener la oportunidad de dirigirnos a sus amplios radio oyentes. Con mucho gusto. Ha abordado usted unos temas sumamente importantes y que creo yo que vale la pena repetir algunas cosas que usted dijo. Así es que... Con todo uso, por donde usted quiera, porque este es el tema. Sí. El mentado diálogo, las estrategias y las contraestrategias. Correcto. Mire, fíjense que quiero hacerle un comentario. A raíz de los acontecimientos del 2009, que quedamos totalmente divididos en Honduras, por iniciativa del PNUD, conformó un grupo de ciudadanos que representábamos 32 organizaciones a nivel nacional, donde estaban invitados todos los partidos políticos, la empresa privada y organizaciones de sociedad civil. Fuimos organizados en un hotel allá en Tela,
y recibimos unos cursos con expertos en diálogo. Naciones Unidas, OEA, NDA, tienen profesionales expertos en diálogo democrático. Tuvimos la suerte de estar con expertos que estuvieron en los diálogos de paz en Guatemala y en El Salvador. Otros que han estado en el África, en diferentes lugares. El ensayo fue un ensayo importantísimo porque era el momento donde nosotros los hondureños no nos podíamos ver. Me tocó a mí estar al lado de Alfredo Landaverde, que descanse en paz. Y fuimos seleccionados, Alfredo y yo, para tener las primeras conversaciones para desarrollar un diálogo a nivel nacional. Recibimos cursos, materiales, experiencias, etcétera, etcétera. El día que se iba a iniciar el trabajo, ese día asesinaron a Landaverde. Teníamos una cita, Alfredo y yo, en PNUD. Pero la cosa siguió con el acompañamiento del PNUD y el Partido Nacional nunca llegó a la primera y nunca volvió a llegar a otras reuniones. Total que aprendimos cómo se hace un diálogo. Tal grado que fuimos 4 compañeros a Panamá, a una reunión latinoamericana, para enseñar nosotros nuestras experiencias de cómo se hace un diálogo. Imagínese usted. Y escuchándole a usted, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. En primer lugar, el presidente de la República llama a un diálogo. Ahí llega el COEP, la pequeña empresa, la mediana empresa, una cantidad de organizaciones. El presidente se convierte como en San Nicolás. Cuando llega Solo déjeme interrumpirle. Y hay un montón de organizaciones y de gente que nunca antes se pronunció sobre este conflicto que hoy vivimos. Entonces ellos van a llegar, ¿qué? Con una lista de peticiones. Cada organización va a llegar con una lista de peticiones. Y ahí llegaron estos partidos con 26 peticiones. Pero el COEP va a llegar con otro. Y cuando acordemos nosotros tenemos más de 100 peticiones. Y el presidente va a recibir todo ese montón de cosas. Alegre, ¿no? Alegre y como San Nicolás, ¿verdad? A todos les va a decir que sí, pero en el momento de las verdades no va a poder cumplir, es imposible. Y la pregunta que va encaminada a lo que usted decía. ¿El problema que vive Honduras en este momento es por una razón de tipo económico? No. ¿Es por razón de salud? No. ¿Es por razón de educación? No. ¿Es por razón de financiamiento de la pequeña y mediana empresa, del sector campesino? No. No es eso el problema. Entonces, cuando el presidente llama, el presidente no es la solución, el presidente es el problema. Sí, él es. ¿Ok? Entonces, toda esta gente no tiene nada que ver con la crisis. Nada, absolutamente nada con la crisis. ¿A dónde está el meollo de la crisis? Está desde el momento en que el presidente asalta la sala constitucional para lograr que le permitan la reelección ilegítima. Ahí está el meollo del problema. Y que se agudiza con el fraude electoral. Entonces es una crisis política. Es una crisis política. Y tienen que resolverla los políticos. Y en todo caso, en su momento, el diálogo es con los políticos, con los que están en el escenario político. Y no es con lo que usted dice, esos partidos enanos, le dice usted. Sí, es un enano. Pues. Sí, mire, fíjese usted, claro, el presidente quiere legitimar eso y va a decir, tenemos 6 partidos y el Partido Nacional 7. Pero fíjese usted que entre el Partido Liberal y la Alianza suman 2 millones de votos. Y la suma de estos 6 partiditos son 25,000 votos, por ahí más o menos. O sea que no representan ni el 1%. Entonces no son representativos de la hondureñidad. Y que quieren ganar. ¿Verdad? Quieren ganar. En Claro. esto, entre los 26 puntos está ellos ganar. Sí. Porque muchos se mueren por estar en la mesa directiva del Congreso. Muchos Claro. se mueren por entonces, el pues, por otro lado, el presidente no es en esta oportunidad el gran convocante a un diálogo, porque él es el problema. Él ha creado el problema. Entonces, ¿pero qué pasa? Por ejemplo,
¿quién pudo haber sido un convocante? El COEP, sí. Pero ¿qué pasó con él? Fue el primero en reconocer al presidente de la República. Entonces quedó desautorizado para ser un convocante. Que la iglesia evangélica, un sector importante de la iglesia evangélica, totalmente cooptado por el presidente de la República. Tampoco, esto es un buen convocante. Las Fuerzas Armadas, que debió haber mantenido una posición como le ordena la Constitución, también se plegó con el presidente de la República. La Iglesia Católica tiene un sector, la Iglesia Católica importante, que incluso han presentado una iniciativa, que es interesante verla. La Universidad Nacional Autónoma, que podía haber jugado un papel importantísimo, todavía no está debidamente consolidado el rector de la universidad, que además es un rector transitorio. Sí. Y quedó en la historia aquel poder sí. de convocatoria, claro. y lo que pesaba la opinión. En los sectores, por ejemplo, laborales, como los obreros, están totalmente minimizados y plegados a un partido político. Tampoco sí. son los convocantes. Entonces nosotros tenemos un problema de quién es el convocante al diálogo. ¿No tiene un líder obrero? No hay un líder obrero que usted diga, es un líder obrero, una central obrera independiente no hay. Y no sectarizada, sino que verdaderamente con posiciones de pueblo. No existe. No hay. Es que fíjese que lamentablemente todos reciben de alguna forma salarios, beneficios, claro, con esas comisiones que forman parte. Pero el otro problema con el movimiento laboral es que usted no tiene hoy un sindicato fabril. Todos los sindicatos que hay muy golpeados, muy deteriorados, son los sindicatos de cuello blanco. Pero no tiene usted un solo sindicato fabril. Allá las bananeras, los sindicatos están totalmente golpeados, minimizados, inexistentes casi. Y tienen un conflicto ahí laboral. Entonces tenemos un problema de quién sería el convocante ideal. Un expresidente de la República de alguno de los países de América Latina o de Europa es difícil porque no va a venir aquí en estas circunstancias. No va a venir, al venir vendría prácticamente a apoyar a Juan Orlando, entonces pierde la autoridad moral. Por otro lado, Naciones Unidas, si decidiera participar en esto, ¿qué es lo que hace Naciones Unidas? Primero viene una misión de exploración. Esa misión de exploración entrevista a las partes en conflicto para ver si realmente las partes en conflicto están interesadas en ir a un diálogo. Después de haber hecho esa exploración, entonces tiene que ver también en este momento cuál es la agenda a discutir. Usted no puede convocar a diálogo con agenda abierta. No, en este caso es una agenda muy concreta. Entonces, ¿están dispuestas las partes a discutir esa agenda? Entonces, si eso no es así, la exploración se quedó en exploración. Por otro lado, Naciones Unidas tampoco es que tiene una gaveta, o la OEA, o la NDA, tiene una gaveta para emergencias como esta, sacar la plata, vaya, aquí está, váyanse a ver. No, es todo un trámite burocrático espantoso, que para poder sacar el dinero. ¿El dinero lo va a pagar el gobierno? No, entonces pierde autoridad también, porque esto es otra cosa. Entonces, después de hacer esa exploración, ¿cuál es el paso siguiente? Es el diseño del diálogo. Y el diseño del diálogo va desde las cosas más aparentemente elementales, como el local donde se va a hacer el diálogo. Entonces, el local debe de reunir las condiciones adecuadas, físicas, materiales, para poder tener a esas partes que están en conflicto. Por otro lado, las partes en conflicto, cuando van al diálogo, tienen que ir dispuestos a aprender, a ceder y aprender de la otra parte. Entonces, de ahí se desarrolla todo el diálogo, lleva tiempo, y al final, una vez que se han logrado los puntos del diálogo, ahí sí puede haber avales nacionales o internacionales. En ese sentido, sí pueden haber expresidentes que tengan suficiente, que no hayan sido cuestionados en sus países, que es bien difícil encontrar ahora, para que estos puedan ser un aval. Pero esos acuerdos deben de tener partes vinculantes, deben de tener también las formas coercitivas de hacerse cumplir. Porque, ¿qué sucede en Honduras? En primer lugar, nosotros tenemos desprestigiado los diálogos, porque aquí, lo que se ha llamado diálogo y lo que está haciendo el presidente en ese momento, podría llamarle usted que es una asamblea de diferentes organizaciones.
Podría llamarle que es una tertulia entre pares, pues casi todos los que están ahí son afines al presidente. O un conversatorio. Puede llamarle de diferentes formas, menos diálogo democrático. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros como grupo de diálogo de Ciudadanía Activa, que tenemos 7 años de estar trabajando en esto, le presentamos nuestra propuesta al presidente con 4 ejes fundamentales para resolver los problemas económicos del país y sociales. La respuesta de los personajes del presidente fue, mire, el presidente no cree en esto. ¿Y por qué no cree? Porque dice que él tiene su propia agenda y que esto de los diálogos se tarda mucho y que va a llevarle mucho tiempo y que no trae. Por otro lado, pertenezco yo al grupo proponente del diálogo fiscal, que proponemos un diálogo para el desarrollo económico y social de Honduras. En ese grupo, que tiene su sede en Onitec, ese grupo cuenta con la asesoría de CEPAL, del INSEFI, del Instituto Holandés Bipartidista, cuenta con la asesoría de AID, una organización danesa, y está integrado por 22 personas que han sido ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de los diferentes gobiernos de Honduras, y su servidor y otros ciudadanos. Entonces, hemos presentado un documento, tuvimos una larga conversación con Marlon Tauro en su momento, con Jorge Ramón Hernández, en fin, lo hemos presentado y el gobierno no es receptivo al diálogo, por un lado. Por otro lado, el presidente de la República, cuando era candidato en las elecciones pasadas, por iniciativa del PNUD, todos los candidatos firmaron un documento por el cual se comprometían a impulsar las reformas electorales, particularmente las señaladas por la Comisión de la Verdad y la Unión Europea. Y en ese convenio, que fue en octubre del 12, dice que el que gane la presidencia se compromete a impulsar las reformas electorales. El presidente de la República ganó la presidencia y no impulsó ninguna reforma electoral. Entonces, estamos en un panorama nosotros sumamente difícil. Y quiero señalarle algo que usted tocaba. Mire, me ha tocado ver en algunos momentos, estar presente, en otros solo verlos por los medios de comunicación. ¿Te recuerda la muerte de un negro en Estados Unidos que conmovió a todos Los Ángeles y que hubo un vandalismo de espanto en un país civilizado como los Estados Unidos? Pero me tocó estar presente a mí en Bruselas, Bélgica, cuando la policía encontró a un pakistaní consumiendo drogas y vendiendo drogas. Entonces la policía lo persiguió, el hombre se resistió, abordó su vehículo a grandes velocidades. Al fin la policía le pegó un tiro al hombre y han salido miles de personas en Bruselas e hicieron estragos como los de Los Ángeles. Lo que pasa es que las noticias no trascienden mucho aquí, yo estaba presente ahí. En estos movimientos, indudablemente que yo no los voy a justificar, pero sí creo tratar de explicarlos. Nosotros, ni usted, ni yo, ni ninguna persona que no está vinculada con el gobierno, puede asegurar, afirmar o negar que ahí había infiltración de parte de la gente del gobierno. Ni usted ni yo, ni muchos de los que nos escuchan podemos afirmar o negar que había gente del crimen organizado. No lo podemos decir, porque no nos consta. Tampoco podemos afirmar que la gente que hizo todo ese vandalismo es gente militante de Libre. Tampoco lo podemos decir. Le digo Libre porque es el partido que controla la alianza. Y ahí la asocian a todo acto de esa naturaleza. Ahora, en este tipo de acciones de crisis, casi son, cuando se está llamando a una insurrección nacional, casi es inevitable que se filtren personas no deseables en las marchas. Y los grandes movimientos revolucionarios siempre han estado infiltrados o han participado en lo que se llama, desde el punto de vista sociológico, el lumpen. Mao Zedong, en su lucha, reclutó mucho lumpen. En la Revolución Mexicana, Pancho Villa, el gran héroe de la Revolución, se inicia como un delincuente, cuatrero, viejeo, y después se convierte en un héroe de la Revolución, con todas sus virtudes, no lo estoy demeritando.
Y ahí en esa Revolución Mexicana hubo lumpen. Casi en todos los movimientos de cambio siempre hay este tipo de cosas. Ahora, quien haya hecho esto, ¿qué es lo que ha pasado? El impacto que tiene. No beneficia a Juan Orlando. Tampoco creo que puede beneficiar a Libre. Porque al hacer este tipo de actos en un hotel como es el Mar, el impacto que llega al exterior, dice, como vamos a ir a Honduras, el inversionista, ¿cómo voy a ir a Honduras? Si ahí atacan los hoteles donde están los extranjeros. Ese es el impacto económico. El impacto económico que es en este momento es crucial. ¿Y sabe por qué es crucial? Pero para la causa política, el impacto es muy negativo para el mismo sector. Mire, fíjese que en este momento, si usted ve, por ejemplo, el comentario que hizo el Washington Post, es negativo para el gobierno. Porque el planteamiento que hacen es que donde no hay participación policíaca y militar, no hay desorden. Que cuando están presentes hay desorden. Y el informe del comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas es bien contundente en eso. Y hay cosas que son terribles lo que está pasando. Por ejemplo, ayer vi una fotografía donde están los soldados en la madrugada tapando los agujeros de las balas en un muro. Sí. Hombre, si tapar los agujeros, tendría que botar todo el repego porque ahí quedan las cicatrices de la mezcla que están poniendo. Eso quiere decir que hubo balas vivas en esa manifestación y que si lo está tapando el ejército es porque fueron con armas del ejército, ¿verdad? Entonces estamos en una situación... La evidencia, ¿va? La evidencia. Interesante. Porque algunos pueden decir, están limpiando, otros podrían decir, no, ahí está la muestra. Está la muestra. Observen. Pero los comentarios, quiero señalarle que los comentarios, yo estuve revisando ayer diferentes diarios de Europa y América Latina. Los comentarios no son nada buenos para el gobierno, son negativos para el gobierno. Y porque un gobierno que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, independientemente de quién haya sido. Por otro lado, también señalan el origen de esta crisis. Y no hay que equivocarnos en esto. La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos, una cantidad de ONG de Europa y de Estados Unidos son antimilitaristas. Sí. ¿Verdad? Y aunque no lo hayan hecho ellos, van a decir que fueron ellos. Tienen una simpatía muy grande, la mayoría son de izquierda. Y tienen una orquestación muy fuerte en todos sus países. Yo he cuestionado en su momento, sí. Y lo digo aquí, siempre he cuestionado porque aquí a los derechos humanos, aquí cualquiera se compra un chaleco. Ya era como para ser periodista en Honduras. Ser periodista era compre una hora en un medio de comunicación y una grabadora. Entonces no necesita ir a la universidad ni nada. Y de ahí salga a delinquir, porque en eso se convirtieron. Ahora, y aquí derechos humanos es cómprese un chaleco. Vaya a una tienda, compre un chaleco y es derechos humanos. Y aquí, mire, el problema es, yo por ejemplo, lamento profundamente que cerca de 90 y pico de soldados han sido golpeados. Lo lamento, son hondureños, son campesinos, los soldados son campesinos. Los soldados ahí los mandan a que hagan. Lamento profundamente la muerte de cerca de 37 compatriotas de este otro lado. Y hay algo que lamento profundamente, que por ejemplo los cuerpos del gobierno identifican a los supuestos vándalos de este lado, de las marchas, pero no identifican a los soldados, a los militares que han matado a los otros hondureños. Y por eso decía que el efecto, por lo menos nacionalmente, es ese. Vender la idea de que ahí está la gente que quiere desorden, la gente que quiere caos, eso es lo que quieren vender. Cuando yo miro, y que todo el mundo puede observar en las tomas, al expresidente Zelaya, ¿cómo es posible que un cordón militar no lo puede detener? No, de aquí no pasa, presidente. Lo que sea, de aquí no pasa, señor expresidente, como le quieran decir, señor Manuel Zelaya, de aquí no pasa. Pero tirarle un gas y después empujarlo, ¿qué está provocando eso? Sí. ¿Qué acción provoca y eso? el efecto internacional, por un lado, pero el efecto nacional, mire, yo le voy a decir una cosa, nadie ignora que yo no soy simpatizante de Libre, pero le voy a decir una cosa, el hecho de que Manuel Zelaya se ponga al frente de las marchas, que se expongan los gases, a los empellones, le da mucha credibilidad. Y Manuel Zelaya es indudablemente un hombre carismático y es un político de 24 horas.
Él lo hace sabiendo que eso en su gente, en su base, lo convierte en un héroe. Sí. Entonces me parece que el gobierno comete un error en ese sentido. En nuestro país, en este momento es difícil ser uno como imparcial. Yo trato de ser lo más objetivo posible. Trato de ver las cosas con mayor objetividad. No estoy poniendo mi corazón ni mi hígado. No tengo ningún interés de tipo político. ¿Verdad? Yo no aspiro a ningún cargo político. Y quiero ver las cosas objetivamente. Y creo también como demócrata que la salida a esta crisis, en su momento, no creo que sea en este momento, es un diálogo. Pero es un diálogo para resolver el problema político. Y señalo también, estimado amigo, lo siguiente. Si la alianza o Libre se proponen sacar de la presidencia a Juan Orlando con la cola entre las piernas, es un error. Yo señalaba que en este tipo de acciones se deben de aplicar las reglas de la guerra. Al adversario, al enemigo, no se le destruye. Se le abre la salida para vencerlo. Pero hay que ponerle una salida. Y a Juan Orlando hay que ponerle una salida, porque él debe de entender que está llevando el país al caos. Y para terminar, le quiero hacer una acotación. El año pasado la reinversión extranjera en Honduras fueron 800 y pico millones. La inversión en Panamá fueron un poquito arriba de 4,000 millones y en Costa Rica casi 4,000 millones. En Honduras la inversión realmente nueva fueron 200 millones. En aquel momento en que realmente no teníamos nosotros esta conflictividad. ¿Cuánto va a ser este año? El capital, pero hay otro detalle más. El capital hondureño, los inversionistas hondureños invirtieron el año pasado casi 3,000 millones de dólares en el extranjero. ¿Por qué? Por la inseguridad jurídica que vive nuestro país. No es por la inseguridad social, es por la inseguridad jurídica, donde no hay un Estado de Derecho, donde la Constitución se declara inconstitucional, es una aberración en cualquier parte civilizada del mundo. Entonces se da que no hay un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué pasa? La inversión no viene. Y si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo, hay crisis. Es que eso va a pasar. Eso va a pasar. Yo sigo escuchando los discursos. A mí que me encantaría que digan que Honduras es el país más atractivo para la inversión, para los negocios. Y por supuesto que me agradaría. Yo sé en el fondo que no es cierto. No es cierto porque estamos viviendo una crisis. El inversionista calcula, va a venir, el Nacional no tiene otra, el Nacional no tiene otra que invertir, pues. Pero se va, mire que y se va. 3,000 millones invirtieron los hondureños en el exterior. Yo quiero retomar algo que usted estaba señalando y quiero agradecer a todas las personas que nos están sintonizando en diferentes partes. Y aquí hay una familia que me saluda desde Intibucá, dice un frío tremendo. Créanme que los envidio, a mí me encanta esos climas de ahí del occidente. Visité Copán, visité todos estos lugares y Intibucá, a mí me encanta ese frío de ahí. Claro, estar ahí de paseo, paseando es una historia. Ya somos dos, a mí también me gusta. Pero me encanta ese clima de Occidente. Yo prefiero el frío que el calor, fíjese. No soy de Copán, pero creo que merezco serlo. De aquellos lugares de Intibucá. Bueno, pero quiero retomar, usted dijo algo y quiero que le presten atención. Y recuerdo aquí exministros de Finanzas sobre el tema económico. Provocar un diálogo para un pacto fiscal. Escúchenlo bien lo que les quiero decir. No tuvieron eco con un tema secundario, pero muy importante para el país. No tuvieron eco. No los escucharon. El gobierno siguió con las líneas que quería y no escuchó a exministros que hablaban de un pacto para resolver problemas económicos, plantear cosas fuera de la política. No tuvieron éxito. No porque no quisieron, sino porque en el gobierno no hubo receptividad. Esa es la realidad. Ahora, el tema toral, y por eso digo que estos partidos enanos, antes de poner 26 puntos, deberían de irse exclusivamente al problema toral. ¿Qué éxito vamos a tener? Comencemos por definir qué queremos de diálogo, cuál es el punto que vamos a dialogar. Si ponen 26 puntos, lo único que están haciendo es jugar, hacerle el juego, valga el uso de tanta palabra aquí similar, al gobierno,
porque se van a divagar en temas que son irrelevantes. Hablar del peaje, hablar de otras cosas, son problemas de gobierno que tiene que resolver un gobierno, que tiene que hablar con los sectores en su momento determinado. Pero esos son problemas de gobierno. Estos por un montón de partidos no son gobierno. Podrán opinar, pero son temas secundarios. El tema toral aquí es el de la presidencia de la República. Ese es el tema toral. El problema. La Constitución de la República. Si no escucharon a los exministros que hablaban de lograr un pacto fiscal, yo no entiendo a dónde vamos a llegar con este que dicen diálogo entre los amigos del presidente, si el tema toral es la presidencia y la Constitución de la República. Ese es el tema toral. ¿Qué nos dividió? ¿Cómo fuimos divididos a elecciones? Desde el 2009 venimos con el mismo problema. El primer problema es la reelección, que el presidente no podía participar. Y el segundo tema, lo dije aquí, es de forma muy clara, todos lo sabemos. ¿Qué agravó esta crisis? Los resultados de las elecciones, que terminaron revirtiéndose. Ese es el problema real. ¿Por qué le van a meter otras cosas? Resolvamos eso. Si el expresidente Zelaya, Salvador Narrala, pueden llegar a un acuerdo sobre eso, se acaba el problema. Pero tienen que dialogar de eso. Y a partir de ahí, ¿cómo se va a respetar la Constitución? Ya usted lo dijo. En las elecciones pasadas que ganó el actual presidente de la República, ante la comunidad internacional se comprometieron a hacer reformas que nunca realizaron y a nadie le importó. Y ese montón de sectores que están llorando y que hoy abogan por la paz jamás presionaron. Hoy están haciéndole barra al gobierno de la República porque mucha gente le apuesta al status quo. Yo decía, los que más quieren que se dé este diálogo, para ellos, ¿qué significa el diálogo? Que se olvide todo. Que todo el mundo esté feliz, que vayan donde el presidente, todos lo reconozcan, él es presidente. Y usted lo dijo, si al presidente lo que más le puede asustar es el tema de la presidencia de la República. Todo lo demás que le lleven, todos los sectores, todo el mundo va a llegar con su agenda y a todo le va a decir que sí. Vamos a entrar en un populismo. ¿Eso quiere usted? Claro. ¿Qué pasó con ese movimiento de los policías? Les dieron cosas que ni siquiera estaban solicitando. Entonces, el presidente, su problema es presidencial. Y después lo sacaron. Sí, ¿cuál es el asunto ahorita? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál debe ser el punto exclusivo de ese diálogo para usted? Mire, para mí, indudablemente, la gente debe ser reelección y fraude electoral. Porque esa es la causa de la crisis, no es otra. Ajá. ¿Y qué le dirían al expresidente Zelaya y a Salvador Narrala para que acepten esos resultados que están dando como hecho y que están forzando a un reconocimiento? Sí, yo considero que justamente la oposición de Mel Zelaya es por los resultados electorales. Y fíjese que es más por los resultados electorales que por la reelección. Porque sí, vamos a ser bien claros. Sí. Tuvimos, mire, yo coordino el Frente Patriótico por la Defensa de la Constitución. Y anduvimos tocando puertas. Le llevamos un documento bien estructurado. Solo perdóneme, usted está repitiendo algo, lo he dicho acá. Ustedes hicieron todas las luchas legales y pacíficas. Sí. Nunca los escucharon. Así es. Nunca los escucharon. Entonces, fuimos a las Fuerzas Armadas y les dijimos, señores, miren lo que dice la Constitución. No es necesario dar un golpe, pero ustedes son los llamados a mantener la alternabilidad en el poder. El comandante general de la Fuerza Armada no puede ser candidato a la presidencia, ahí está en la Constitución, y él es el presidente de la República. Les dimos todos los detalles con una gran cordialidad, con todo el respeto que se merece. Lo recibieron, lo dejaron dormir. Fuimos a la Fiscalía, y hasta este día la Fiscalía no nos ha dicho nada. Fuimos a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Fuimos a la propia Casa Presidencial a entregarle al presidente, al Tribunal Supremo Electoral. Y tenemos una Fiscalía de la Constitución. Y al Tribunal le hicimos, ustedes conocen esto, pero es una advertencia. El Tribunal inscribe un candidato ilegítimo. Después le volvemos a presentar otro documento. Y ahora le voy a decir lo siguiente. ¿Qué hizo Libre? ¿Apoyó las gestiones contra la reelección? No. ¿Qué hizo el Partido Liberal? ¿Apoyó las luchas contra la reelección? No. Por ahí andaba Mauricio con un papelito por aquí, un papelito por allá. Pero una lucha conjunta entre la oposición en contra de la reelección no lo hicieron. No lo hicieron en su momento. Después firmaron un papel para ir a las elecciones bajo protesta, para no legitimar justamente el proceso. Pero
todo este tiempo que nosotros hemos venido luchando, nadie nos escuchó, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni la Fuerza Armada, ni el Tribunal. Terminamos pidiendo un juicio político contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Con 5,000 firmas de respaldo, son 3, presentamos 5. Ahí está durmiendo. Es obvio, el tribunal no va a declarar un juicio político, tiene control. Entonces, todas estas acciones, fuimos a Washington, allá nos reunimos con incluso con el secretario general Almagro, le dijimos al señor Almagro, mire, viene una crisis profunda en Honduras. Hay un 70% de la población que está en contra de la reelección. Va a venir una crisis porque esta gente se va a imponer, ¿verdad? Bueno, ahí dejamos toda la documentación y agotamos, como bien usted lo señala, todas las vías legales. Y nosotros nos encontramos en una soledad absoluta. Ningún partido grande ni pequeño apoyó nuestras luchas. Ninguno. Entonces, hoy estamos en una crisis y yo le señalo, esta crisis indudablemente es responsabilidad de todos los políticos, de todos, no solamente de Juan, de aquel porque viola la Constitución y de los otros porque no hicieron lo que tenían que hacer. Las movilizaciones en contra de la reelección, en contra de lo que tenían que haber sido antes, sí, antes, y no se hizo. Muchos podrán decir un montón de cosas, se enojan cuando uno dice las verdades. Yo no puedo defender ni al Partido Liberal que no hizo nada, ni al Libre que no hizo nada, ni al Pino. Mire, Guillermo Valle era el que sí nos acompañaba en todas las luchas. Nosotros andaba el hombre con él y 2 personas más, pero ahí andaba. De ahí nadie. Hicimos unos plantones frente al tribunal, frente a la fiscalía, en varias oportunidades. Teníamos buena cobertura de prensa. Los amigos de la prensa siempre estuvieron presentes con nosotros. Unos publicaban todo, otros publicaban menos, pero siempre tuvimos nosotros ese apoyo. Y seguimos reuniéndonos nosotros, seguimos trabajando. Y nosotros no somos personas violentas, nosotros estamos personas que sí estamos de acuerdo al diálogo, pero un verdadero diálogo, no lo que está pasando acá. Con eso no vamos a resolver el problema. ¿Qué va a pasar? Suponga usted que Juan Orlando se queda 4 años, supóngase. Un gobierno débil, totalmente débil, que lo han reconocido como 30 países, pues no tiene reconocimiento del pueblo hondureño. Y esos países que lo han reconocido, muchos de ellos no están diciéndolo feliz. No, dice, hemos visto los resultados del Tribunal Supremo Electoral, así, ¿no? Tomando en cuenta los resultados, pero no hay, pues, muy pocos los países que contundentemente están hablando de dándole el triunfo a Juan Orlando. Entonces, pues lo más importante del reconocimiento es el reconocimiento que puede hacer el pueblo. Entonces vamos a permanecer en una lucha constante con un gobierno totalmente débil. Entonces mi pregunta es, mire, Juan Orlando es un político, ¿verdad? Y es un hombre inteligente. Yo le preguntaría a Juan Orlando, ¿y usted quiere mantener en llama nuestro país? ¿Usted quiere encabezar un gobierno débil? Usted sabe que lo que está haciendo ahí no es un diálogo. Usted sabe que no va a llegar para ninguna parte en eso. Presidente, entonces, ¿por qué no reflexiona usted como ciudadano, como patriota y realmente hace lo que tiene que hacer? No, y le digo, y los partidos enanos, yo le digo, la gente que le preocupa los problemas de Honduras, que es electoral, no hay que caer en ese juego. El presidente de la República feliz de la vida, que le digan vamos a hablar del peaje, se sienta a dialogar. Y puede decir, lo vamos a rebajar. Claro, no lo vamos a cobrar con un agravante, sí, Rodolfo. Eso es lo más lindo que le están dando. Mire, están prestando con un juego agravante. La concesión del peaje es por 30 años. Si mañana, por ejemplo, dice, bueno, vamos a rescindir del contrato, viene una demanda para Honduras gigantesca. Pero son temas que puede hablar el presidente, decir cómo le baja, cómo subsidia. Eso es una cuestión más para ayudarle que para solventar los problemas. Dice con el esa problema cuestión real del país tiene que ver con la reelección y los resultados electorales. Ese es el tema principal. ¿Qué es lo que dijo la OEA? Nuevas elecciones. Dale. ¿De qué van a dialogar? ¿Cuál es la salida? Para que Salvador Narrala se dé por perdido en este proceso electoral y que se olvide de que ganó el proceso electoral y que el expresidente Zelaya deje de reclamar, como dice usted, ya no el tema de la reelección, sino eso,
¿Qué En va a en la derogar? agenda... ¿Nuevas elecciones? ¿En cuánto Sí. tiempo o no? En la agenda, ya para entre los políticos, usted puede poner el tema de la constituyente, número 1. Ujú. Usted puede poner el tema de la reelección. Es que tiene que quedar claro Usted ya en puede la poner el Constitución. tema de repetir las elecciones. Usted puede poner esos temas que son los temas torales. ¿Se da cuenta de lo que están hablando ahora? Sí. Reglamentar. Sí. O sea, es el tema que ha venido hablando el Partido Nacional. Lo que le ha interesado al Partido Nacional ahora el tema es reglamentar la reelección bajo la amenaza de que todo el mundo, ay, si no se reglamenta, se queda para la sécula secular. Y que sabemos en Honduras, si dentro de 3 o 4 años aquí se pueden hacer cuantas cosas nuevamente, o menos. Mire, Volver con otros vea, argumentos. hay que tomar en cuenta otra cosa. Tenemos nosotros que de cada 100 hondureños, 60 tienen problemas de empleo. Y si hay problemas de empleo, eso quiere decir que hay casi 70. Yo tengo la cifra aquí en mi celular. Casi 70% de pobreza y hay 45% de extrema pobreza. Eso se va a ir agudizando porque el gobierno no va a poder hacer casi nada para resolver esos problemas. Quiero que me diga aquí, y hay disculpe que le interrumpa por razones del tiempo. Usted me hizo una radiografía de lo que pediría la ONU, todo el protocolo largo que habría para que la ONU intervenga en un diálogo o lo promueva. La OEA, ya sabemos que aquí se pelearon hasta con el secretario general, lo trataron mal, como lo tratan bien, según los comentarios que dé, la gente lo trata así a la OEA. ¿Quiénes podrían ser los convocantes sin que el presidente sea el hombre? Es que el presidente sale como el pacificador. Ustedes van a ver la mesa y él sale como el hombre de la paz y él es parte del conflicto. La principal parte del conflicto es él. Sí, fíjese que usted me hace una pregunta que ese es el tema que yo tengo en mi agenda. Con otros amigos, compañeros, amigos del Frente Patriótico y otros hondureños más. ¿Quién podría ser el gran convocante? Fíjese que yo le voy a decir lo siguiente. A mí me pareció que la actitud caballerosa del ingeniero Zelaya el día de las elecciones, reconociendo su derrota, fue muy buena. Y en esa oportunidad yo le mandé un mensaje a él en la noche del domingo, cerca de las 11 de las 12 de la noche. Y lo felicitaba por su actitud de reconocer su derrota. Cuando días antes hablaban de que iban a tener una derrota a Juan Orlando de 7%. Y el ingeniero apareció en el tercer lugar bastante preocupante, pero tuvo esa actitud. Entonces yo en ese momento le dije, no soy su asesor, no estaba en su campaña, pero como hondureño puedo opinar. Yo le decía al ingeniero, no reconozca la ganancia de uno o de otro. Manténgase usted en un punto neutral, porque viene una crisis profunda y usted va a ser el gran componedor que de perdedor para convertirse en ganador. El ingeniero muy gentil me contestó, sí, muchas gracias, sí lo vamos a hacer. Pero a estas alturas yo he visto mucho acercamiento entre el Partido Liberal y la Alianza. Y creo que eso polariza, por un lado, la situación. Ahora, pero quiero decirle algo, y no voy a justificar como decía usted. Veamos cómo van las cosas. Con todo el conflicto como está, hablando de un diálogo que no camina por ningún lado, solo van los amigos del presidente, lo quieren forzar, insisto, porque hay mucha gente que ha disfrutado del poder y quiere que esto se normalice, porque quieren seguir disfrutando. Están incómodos. Y algunos robando. Sí, algunos están incómodos, han estado tan bien y de momento está paralizado ahí los beneficios. Entonces, esto quieren que camine. Pero recuerden algo, lo hemos venido señalando y lo volvemos a recordar. Mientras esto están dialogando por el control del Congreso. ¿Qué significa el control del Congreso? Elegir al fiscal de la República. O sea, el Partido Nacional está logrando todos sus objetivos. O sea, por un lado van a dialogar. Va a dar el presidente para decir, vamos a negociar, pues, ya que la presidencia no lo tuvieron, pues vamos a cederles a ustedes. No se lo va a dar nunca, mire, porque quieren elegir un fiscal de la República también, entre otras personas. Obvio. Que sea pero afín. Vea, entonces, pues para mí... ¿Y por qué se elige un fiscal afín? Para mí, por ejemplo, el ingeniero Zelaya puede haber sido el gran convocante a un diálogo, acompañado de otros sectores, ¿verdad?
Vengo del velorio de la esposa de Meme Acosta, que es a su vez suegra de Luis Zelaya, que falleció la señora. Y me encontré ahí con algunas personas liberales cercanas al ingeniero Zelaya. Y yo les preguntaba a ellos con todo el respeto que la gente me merece. Yo les quiero preguntar a ustedes por qué Mauricio, el central ejecutivo, están peleando por la presidencia del Congreso. ¿Por qué? Porque cuando se hace una acción de estas, que se ve que es imposible lograrla, hay una estrategia atrás. ¿Qué es lo que se busca? ¿Negociar? ¿Qué se busca? Y realmente no me supieron contestar la pregunta. Pero mire usted, además de lo que usted está señalando. Primero, suponga usted que lograse Mauricio la presidencia del Congreso. ¿Para qué? ¿Quién tiene el sartén por el mango económico? Poder Ejecutivo. Ya tenemos experiencias. Caso de Bujirón con Rosuco, caso de Carlos Montoya con Ascona, el caso de Carlos Flores con el profesor Pinilla Ponce, el caso también de Manuel Zelaya con Micheletti. O sea que la presidencia del Congreso está muy amatada, por un lado. Por otro lado, conociendo la mentalidad, la actitud de Juan Orlando, sus propósitos, ¿cómo va a soltar un Congreso? ¿Cómo va a soltar una presidencia del Congreso cuando además hay otra cosa? ¿Qué tal si ese presidente del Congreso no va a juramentar el 27 de enero el presidente de la República? ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, según dice la crisis, Juan Orlando es inteligente y sabe que no puede soltar la presidencia. Juan Orlando también sabe que no puede nombrar de presidente a cualquier persona. Que quien le hace bien los mandados se llama Mauricio Oliva. Y a mi juicio, pero estaré equivocado. Pero si es inteligente también, que no lo dudo, tiene que ver que hoy mantiene dividida la población. Sí. Y que eso no puede continuar. Pero no les va a dar el Congreso. No se los va a dar, correcto. Y hay otra cosa, esos partiditos enanos y bonsai. Y tiene una pierna amputada. Sí. Mire. Pues, es que el enano es el que no crece, ¿no? Mire, el asunto es este. Juan Orlando tiene en este momento 68 votos. Y la oposición unida tiene 60. Y la gente dice, ahí veo los chats, miren cómo es la alianza, ¿verdad? De que le da la presidencia a Mauricio Manuel Zelaya. Sabe que no es posible. Manuel Zelaya es un político. Y le da a Mauricio, que dice que vaya Mauricio, libre se despoja de esa aspiración y le da a Mauricio ¿cómo se llama? La presidencia del Congreso. ¿Sabe que no es posible? Si acaso, matemáticamente, mire, si acaso Mario Noé asume una actitud de no irse plegado al Partido Nacional por las presiones y por las cosas que ha dicho la gente del Colegio de Médicos, lo que podría hacer de repente es abstenerse. Entonces el partido... Pero políticamente ya quedó señalado. ¿Y entonces qué pasa? Pero para este hecho condenado. contrato, entonces el Partido Nacional tendría 67 votos, una abstención posiblemente, y 60 a la oposición. ¿Posibilidad? Ninguna. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se nos terminó el tiempo, tengo que concluir aquí, vamos a seguir dialogando. Lo que sí quiero que le presten atención es a esto que les decía al inicio. Estos partidos enanos es aquel que no crece, y estos no han crecido, no van a crecer. Cuando están metiendo 26 puntos, lo único que están haciendo es dilatar las cosas en Honduras. Y dilatar las cosas solo favorece el status quo, que es lo que quieren muchos. Cuando éramos niños, sí, nos sentábamos con nuestros padres, insisto, a hacer la carta para San Nicolás y le pedíamos todo lo que nuestros padres no podían dar. El presidente está feliz con 23 de los puntos y solo 2 son torales. Entonces va a dialogar con todos los 23 puntos por allá y 2 de los torales los van a dejar por último, los que no hayan acuerdo. Y van a decir, hemos avanzado en el 90 y tanto % de los puntos, gracias a partidos enanos que no tienen visión. Por favor,
Si queremos a Honduras, queremos resolver las cosas, dejemos de estar hablando estupideces, vámonos al grano. ¿Cuál es el problema en Honduras? ¿Cuál es el punto a resolver? Lo demás es parte de un gobierno. Lo demás es parte que le corresponde a quien gobierne resolver esos problemas. Claro, con el diálogo de los demás, pero es secundario. Es secundario. El problema toral es el que hay que resolver y solo es uno, que tiene que ver con la presidencia de la República. Nuestra Constitución, el Estado de Derecho, ¿cómo va a quedar esto? ¿Cómo se va a establecer? Ese es el punto a discutir. Todo lo demás solo es parte para hacer un juego. Qué lástima, qué lástima. Y que quieran vender eso como grandes posiciones democráticas en Honduras. Gracias, licenciado Jorge Illescas, por acompañarme aquí en W. Para servirle con mucho gusto. Creo que estos temas que son, como usted señala, torales, es necesario abordarlos así con seriedad, con objetividad, no poniendo nuestro corazón ni nuestro estómago en estas cosas, sino que tratando de exaltar nuestro patriotismo. Gracias. Licenciado Jorge Illescas, aquí en W. Gracias a todos por sintonizarnos. ¿Cansado? Toma Serenerbón.